Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo, queridos alumnos, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos al lío. Vamos ya a ver si esta ya es la última clase de Marx. Lo que estuvimos viendo es el concepto del fin de la historia, hacia dónde se dirige la historia, ¿no? Es una concepción teleológica de la historia, ¿no? O sea, se dirige hacia una sociedad sin clases, es lo último que estuvimos viendo, ¿no? Vamos a ver un poco el concepto de lucha de clases que está también relacionado con este concepto del fin de la historia. Fijaos, vamos ya con ello, con lo último que nos queda por ver, esto de aquí. Bien, la lucha de clases, las clases sociales. Grupos de personas que tienen intereses contrapuestos porque ocupan, por el hecho de ocupar posiciones sociales antagónicas dentro de la estructura económica de una sociedad. Entonces, a lo largo de la historia siempre se han dado clases sociales con intereses contrapuestos, tesis, antítesis, y eso genera una tensión, ¿verdad? Ocupan posiciones sociales antagónicas, cada uno con sus propios intereses, evidentemente, dentro de la estructura económica, dentro de la infraestructura, recordad, ¿no? La terminología, la infraestructura económica. Estaba por un lado la infraestructura económica y por otro la superestructura que era ideológica, social, artística, religiosa, etcétera, ¿no? Entonces, son eso, grupos de personas que tienen intereses contrapuestos porque están en clases sociales, en posiciones sociales completamente contrapuestas. Tesis y antítesis, lo de siempre, ¿no? Lo que ya hemos visto en Marx. Esas clases sociales varían, cambian de un modo de producción a otro. Y ahí es donde se contemplan los distintos momentos históricos, ¿no? Pues, por ejemplo, hubo amos y esclavos, nobles y siervos. Y ahora la sociedad en la cual está viviendo Marx, hay un modo de producción que da lugar a dos clases sociales que se llaman burgueses o capitalistas y los proletarios, ¿no? Recordad lo que era el modo de producción, ¿verdad? El modo de producción era la suma entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ¿no? ¿Verdad? Aquí lo tenemos. Fuerzas productivas y las relaciones de producción. Ese es el modo en el cual produce una sociedad determinada. Pues cambian las clases sociales dependiendo del modo en el cual se produzcan bienes materiales en una sociedad determinada, ¿no? Entonces, la lucha de clases varía dependiendo del modo de producción. Pues en el capitalismo hay muchas máquinas que producen, en la Edad Media había tierras que había que trabajar y daba a los nobles y a los siervos, etcétera, ¿no? Pero el marxismo siempre, da igual cómo se llamen las clases sociales, Marx siempre lo va a concebir como clase explotadora y como clase explotada, ¿no? Da igual cómo lo llames, clase explotadora, amos, clase explotada, siervos, clase explotadora, burgueses, clase explotada, proletario, el proletariado, ¿no? Y nos dice que esa lucha de clases evidentemente contribuye a la transformación de la sociedad. Como hay una lucha de clases, tesis, antítesis, hay mucha tensión y la sociedad cambia. Hay cambios sociales. Se da la transformación social por ese concepto de la lucha de clases, ¿no? Entonces, esa lucha de clases que da lugar a los cambios sociales, a los cambios en la historia, da igual como llamemos a las clases sociales, son clases, hay una clase que explota y una clase que es explotada, pues lo que nos dice Marx es que esas clases sociales, ¿verdad? Todas estas clases sociales y esa lucha de clases sociales desaparecerá cuando llegue el comunismo, ¿verdad? Y lo primero que habría que hacer, nos dice Marx, es que se tiene que dar una supresión de la propiedad privada
de los medios de producción y de la división del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? La supresión de la propiedad privada de los medios de producción viene a decir a que cuando un empresario, como lo llama Marx, un burgués, ¿no? Es el dueño de una fábrica y de las máquinas que hay en la fábrica. Esos son los medios de producción. Pues se eliminará la propiedad privada, se le quitará al burgués la propiedad de esa máquina, de la fábrica, etcétera, etcétera. Y se eliminará la división del trabajo, ¿vale? Se elimina la división del trabajo para que no haya una especie de... para que no haya esas clases sociales, ¿no? No hay... Es decir, no habrá trabajos muchísimo más remunerados que otros. Vamos a ver, dependiendo de especialización, etcétera. Marx sí comenta que, bueno, lo que comenta Marx básicamente es que en una sociedad comunista cada uno recibirá según sus necesidades y cada uno dará según sus capacidades, ¿no? Viene a decir más o menos eso Marx, ¿no? Y se da una vez que se establezca la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción y de la división del trabajo, se produce una etapa intermedia previa a la llegada del comunismo, que es la dictadura del proletariado o la etapa socialista, que se llama, ¿no? La etapa de la dictadura del proletariado. Marx dice que antes de la llegada del comunismo tiene que haber, y para acelerar ese proceso, tiene que haber una revolución en la cual, una revolución además lo denomina así, ¿no? De forma violenta, en la cual se le tiene que quitar a los burgueses los medios de producción para que socializarlos, ¿no? Para que pertenezcan a todos y también eliminar así la sociedad del trabajo. Perdón, la sociedad del trabajo, la división del trabajo, para llegar a una etapa intermedia antes de la llegada del comunismo, que es la dictadura del proletariado, o la etapa socialista. Entonces, con esto se alcanzará, será como una especie de puente para llegar al comunismo en el cual ya desaparecerán las clases sociales y no habrá más tensiones, no habrá más problemas, etcétera, etcétera. Según Marx, ya os he dicho a veces, ¿no?, que cuando se ha intentado llevar a la práctica, pues no ha ido por esos derroteros, probablemente, ¿no? Entonces, en una sociedad de este tipo no tendrá sentido el Estado. Vamos a entender esto. Fijaos, porque este es el instrumento que emplea la clase dominante para mantener sus privilegios, pero tampoco habrá lucha de clases porque éstas no existirán. Es decir, viene a decirnos Marx, viene a vendernos un poco que será una sociedad feliz, ¿no? Bueno, haciendo alusión un poco al libro ese de Aldous Huxley, ¿no? El de Un mundo feliz, ¿no? Viviremos en la calle del Regaliz, en el edificio de la Piruleta, ¿no? Seremos felices y entonces no habrá, no tendrá que existir el Estado, porque ya el Estado ya hace que sitúe en determinadas posiciones a determinadas personas, en determinadas posiciones privilegiadas, etcétera, ¿no? Entonces, nos dice Marx que en su lugar surgirá una comunidad real de hombres libres e iguales, con la llegada de la sociedad comunista, ¿no? No habrá clases sociales, no habrá Estado, no habrá lucha de clases porque no hay clases sociales, no habrá gente que tenga más privilegios que otros, todo el mundo recibirá a cambio de su trabajo la cantidad de riqueza que sea capaz de generar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces llegaremos a esa etapa comunista, ese fin de la historia, esa meta hacia la que se dirige la historia, que es una sociedad sin clases, una sociedad comunista en la que ya pues todos los seres humanos vivirán felices y contentos por el resto de los días y ya no vendrá ninguna otra época histórica porque ya no hay esa tensión entre la tesis y la antítesis, entre clases sociales, etcétera, ¿no?
es un poco, pues esto a modo de concluir lo del fin de la historia y aclarar la cuestión de el concepto de la lucha de clases en Marx, ¿no? Queridos alumnos, esto es Marx, ¿vale? Este es el primer autor que hemos visto eh, de la época contemporánea, ¿vale? A Karl Marx, pleno siglo XIX. Bien, nada, simplemente de los 5 problemas que hay, política, bueno, sí, empiezo por el que empezamos siempre. Teoría del conocimiento, a ver, se me va a olvidar y todo. Teoría del conocimiento, Dios, antropología, ética y política. Bien, Marx, todo el pensamiento de Marx es el problema de la política. Como nos pasó con Rousseau, que prácticamente todo el pensamiento de Rousseau es política. Pues si nos preguntan el problema de la política en un autor de la contemporánea, tendremos que hacer una síntesis, un resumen del pensamiento de Marx, prácticamente entero. Algo con las influencias, principalmente la de Hegel, el concepto de praxis, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo funciona el capitalismo, ¿verdad? Tenemos que manejar un poco estos conceptos de valor de uso, valor de cambio, plusvalía, fuerzas productivas, relaciones de producción, el modo de producción, etcétera, etcétera. Tenemos que manejar un poco este vocabulario. Pero prácticamente todo el problema, todo el pensamiento de Marx aborda el problema de la política. Entonces, el problema de la política, todo el pensamiento de Marx. Problema de Dios, alienación religiosa. Si me preguntan por el problema de Dios en un autor de la contemporánea, me tendría que ir al concepto de alienación religiosa en Marx. Ya, profe, pero es que ocupa muy poco. Sí, pero es que no voy a comentar solamente esto. Esto es el resumen de lo que hemos explicado, pero hemos ido más allá, la explicación ha ido bastante más allá, ¿no? Entonces, tendría que hablar en el problema de Dios sobre la influencia de Feuerbach. En el libro de Feuerbach, La esencia del cristianismo, la crítica que hace Feuerbach del cristianismo y luego la crítica que hace Marx a Feuerbach, porque está muy bien la crítica, pero te quedas en la teoría y no en la práctica, ¿no? Además, la concepción que tiene Marx de la religión, Feuerbach de la religión, defendiendo que lo que ha hecho, lo que defiende el cristianismo no es cierto, lo de que el ser humano esté hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que es justo al contrario. Dios es una proyección nuestra y Dios está hecho a imagen y semejanza nuestra, es decir, lo hemos creado nosotros, ¿no? Entonces, comentar un poco el concepto de alienación, ¿vale? Pues vamos a ver, si me preguntan el problema de la religión, el problema de Dios en Marx, pues tengo que hablar de la influencia de Feuerbach. Tengo que hablar del concepto de alienación. ¿Qué es la alienación? ¿Vale? Que ya lo hemos estado viendo. Cómo desarrolla Marx, ya lo estuvimos explicando en una clase, la concepción de que la religión es el opio del pueblo. Es el opio porque la burguesía nos da la religión para mantenernos adormecidos, para calmar el dolor que supone esta vida y además diciéndonos que los últimos serán los primeros en el reino de los cielos, desarrollando un poco esos conceptos que hemos visto, ¿vale? Eso sería el problema de Dios. Hemos visto el problema de la política, que es todo. El problema de Dios, problema de la ética en Marx no se aborda. El problema de la antropología. Problema de la antropología se podría tratar en Marx desde el punto de vista de definir que en toda sociedad hay dos clases sociales, ¿vale? Y hay un grupo de personas que forma parte de un grupo social que explota y otro grupo de personas que forma parte de otro grupo social que es explotada y que
fundamentalmente en la sociedad capitalista, el ser humano, problema de la antropología, el ser humano se encuentra en una situación de alienación. Y explicar un poco las tres alienaciones, ¿vale? Podríamos ir por ahí con el tema de la antropología, ¿vale? Y con eso ya tendríamos una cara de un folio, ¿no? Y el problema del conocimiento no es ya en la edad contemporánea el problema del conocimiento como lo hemos estado viendo en el resto de etapas de cómo conocemos la realidad, pues lo último que vimos en Kant, ¿no? Que es prácticamente todo teoría del conocimiento sobre cómo conocemos la realidad, que la transformamos, etcétera, etcétera. No, aquí ya nos vamos con Marx, con Nietzsche, con Ortega. Bueno, Ortega algo diferente, ¿no? Pero nos vamos ya a otra forma de entender la teoría del conocimiento, ¿no? En Marx vendría a ser explicar un poco el funcionamiento del capitalismo, que es la teoría, lo que conocemos en la teoría. Una vez que sabemos la teoría, luego ya llevar a la práctica la revolución, pero la teoría sobre el funcionamiento de la realidad, sobre cómo es la realidad, es esto, es el capitalismo, ¿no? El capitalismo funciona, que si la mercancía, que si no sé qué, que si no sé cuánto, ¿no? Lo que hemos, la diferencia entre valor de uso, valor de cambio, pues bueno, lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, vendría a ser explicar un poco cómo funciona el capitalismo con todos esos conceptos, ¿vale? En la teoría del conocimiento y, perdonadme que me voy más hacia abajo, y un poco lo que sería el materialismo histórico, centrándonos en los conceptos de tesis, antítesis, síntesis y los conceptos de infraestructura y superestructura. Un poco, ¿vale? Funcionamiento del capitalismo y materialismo histórico. Eso sería un poco la teoría del conocimiento en Marx. Y ya está, ¿vale? Política, Dios, antropología y conocimiento. ¿Vale? Eso lo tendríamos con Marx. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado ya por hoy. El próximo día seguimos con Nietzsche. Empezamos Nietzsche. Así que, como siempre, agradeceros de verdad todo vuestro esfuerzo y eh, estudiando y trabajando y todo eso. Os mando un saludo muy grande y, por favor, este fin de semana descansad. Por favor, un saludo.